Queridos lectores, bienvenidos una vez más a nuestro canal Tinta y Papel. Hoy quiero compartir una lectura de nuestro querido Anton Chejov. El estudiante, al leer su título, pensaba en algo totalmente diferente a lo que me encontré. Es un relato muy corto, pero que deja un sentimiento tan profundo, donde nos habla del alma, del sufrimiento y de la esperanza. ¿Alguna vez has sentido que algo aparentemente simple te conecta con todo, con el pasado, con otras personas, con lo divino? Pero esta vez, no solo voy a leértelo, quiero que lo desmenucemos juntos, porque a veces, lo más pequeño contiene la verdad más grande. El estudiante, Anton Chejov. Al principio, el tiempo era agradable y tranquilo. Los zorzales graznaban y en los pantanos cercanos algún ser vivo zumbaba lastimeramente, con un sonido como el de soplar en una botella vacía. Una agachadiza pasó volando y el disparo que le dirigieron resonó alegremente en el aire primaveral. Pero cuando empezó a oscurecer en el bosque, un viento inoportuno y penetrante sopló desde el este. Y todo se sumió en el silencio. Agujas de hielo se extendían sobre los charcos, y el bosque se sentía desolado, remoto y solitario. Había un tufo invernal. Todo empieza con una aparente calma, un atardecer sereno, sonidos de la naturaleza, esa primavera que parece ofrecer una tregua. Los zorzales cantan, el pantano murmura. Incluso el disparo violento por naturaleza suena alegre en el aire templado. Pero Chejov no nos deja permanecer ahí. La belleza dura poco, la noche se acerca, y con ella, el frío. Un viento inoportuno, penetrante, cambia la atmósfera por completo. Las palabras se tornan más densas. Silencio, desolado, remoto, solitario. La primavera da paso al invierno como si todo lo vivo se apagara de golpe. Este párrafo es una metáfora del viaje interno del protagonista, que ya intuye que la vida no es solo luz, que en cualquier momento, sin aviso, puede aparecer el frío del alma. Es el paso de la inocencia a la comprensión, del entusiasmo a la introspección, y Chejov lo condensa todo en una imagen del paisaje. Porque en realidad, este bosque no es solo un bosque, es la conciencia humana. Es ese instante en que algo dentro de ti cambia y el mundo ya no se ve igual. Y mientras el invierno regresa al bosque, el joven estudiante sigue su camino, sin saber que esa noche su alma también será atravesada por un viento extraño. Iván Velikopolsky, hijo de un sacristán y estudiante de la academia clerical, regresaba a casa por el sendero que cruzaba los prados tras una cacería. Tenía los dedos entumecidos y la cara quemada por el viento. Le parecía que la repentina llegada del frío había destruido el orden y la armonía de las cosas, que la naturaleza misma se sentía inquieta. Y por eso las sombras del atardecer se espesaban con más rapidez de lo habitual. Todo a su alrededor estaba desierto y, de alguna manera, peculiarmente sombrío. Aquí aparece el protagonista, Iván, joven, seminarista, hijo de un sacristán, alguien criado en la fe, moldeado por una estructura espiritual, pero que, en este preciso momento, se encuentra fuera de ella, en el bosque, entre el día y la noche, entre el calor y el frío, caminando solo. Y esa soledad no es solo física. Chejov no menciona directamente la duda o el conflicto interior, pero lo insinúa en los detalles: los dedos entumecidos, el rostro quemado por el viento, la desarmonía súbita del mundo. Todo alrededor parece perder su sentido habitual. La naturaleza, que en el párrafo anterior cantaba y volaba, ahora se vuelve inquieta, sombría, extraña. Iván comienza a experimentar lo que podríamos llamar una revelación oscura.
Un cambio de temperatura que no solo afecta al cuerpo, sino al alma. Como si el orden del universo, el que ha aprendido en libros sagrados, en sermones, en oraciones, de repente se resquebrajara. Como si el mundo, al igual que su fe, dejara de sostenerse como antes. Este momento es clave, porque la incomodidad física refleja una inquietud existencial. El frío no solo congela su piel, sino también su certeza. Lo sombrío del entorno es una proyección de su propio desconcierto. Y así, con los pasos entorpecidos por el frío y el alma cargada de preguntas, Iván se adentra en una noche que terminará cambiándolo para siempre. La única luz era la que brillaba en los huertos de las viudas cerca del río. El pueblo, a más de 5 kilómetros de distancia y todo a su alrededor, a lo lejos, estaba sumergido en la fría niebla vespertina. El estudiante recordó que, al salir de casa, su madre estaba sentada descalza en el suelo del recibidor, limpiando el samovar, mientras su padre, tumbado sobre la estufa, tosía. Como era Viernes Santo, no se había cocinado nada, y el estudiante tenía un hambre terrible. Y ahora, encogiéndose de frío, pensó en vientos similares que soplaban en la época de Rúrik, Iván el Terrible y Pedro el Grande. Durante sus reinados había habido la misma pobreza y hambre desesperadas, los mismos techos de paja con agujeros, la misma ignorancia, la misma miseria, la misma desolación, la misma oscuridad, la misma sensación de opresión. Todo esto había existido, existía y existiría, y el paso de 1000 años no mejoraría la vida. Y él no quería volver a casa. El paisaje que rodea a Iván continúa siendo desolador, casi como un reflejo de su estado interior. La única luz que vislumbra proviene de los huertos de las viudas, pequeñas islas de resistencia en un entorno sombrío. La niebla vespertina que todo lo cubre refuerza la sensación de aislamiento, no solo del pueblo, sino del tiempo mismo. La neblina es también un símbolo de la confusión mental que está atravesando Iván. No ve claramente el futuro, no tiene certeza de lo que lo rodea. A continuación, se menciona un regreso al hogar, pero no uno cálido y esperanzador. La escena de su casa, una madre descalza limpiando el samovar y un padre enfermo y débil, refleja una realidad mundana y sufriente. No hay amor familiar idealizado ni consuelo. Iván está atrapado en una visión sombría de la vida cotidiana, en la que la pobreza y la miseria parecen inmutables, heredadas por generaciones. La hambruna y el frío físico no solo son cuestiones externas, sino que se introducen como un malestar profundo, un vacío existencial que recorre toda la historia. Lo realmente revelador aquí es la conexión de Iván con la historia y las generaciones pasadas. En su mente, las figuras históricas como Rúrik, Iván el Terrible y Pedro el Grande no representan personajes heroicos o poderosos, sino símbolos de la perpetuidad de la pobreza y la opresión. Este pensamiento de que todo está condenado a permanecer igual a través de los siglos es lo que lo llena de desesperanza. La repetición de la miseria a lo largo de la historia les revela la imposibilidad de cambio, la carga de lo que no puede evitar. Y por último, su rechazo a regresar a casa. No es solo que el entorno físico le repela, sino que es una huida del ciclo de la vida que le ha sido asignado. Él, en su juventud y su búsqueda de sentido, comienza a sentir que la vida que ha vivido hasta ahora no tiene sentido, que no hay escape de la opresión heredada. Los huertos se llamaban de las viudas, porque los cuidaban 2 viudas, madre e hija. Una fogata ardía con un crujido intenso,
proyectando luz sobre la tierra arada. La viuda Vasilisa, una anciana alta y regordeta con un abrigo de piel de oveja, estaba de pie junto a la hoguera, mirando pensativa el fuego. Su hija Luqueria, una mujercita picada de viruela y cara de tonta, estaba sentada en el suelo, lavando un caldero y cucharas. Al parecer, acababan de cenar. Se oían voces de hombres. Eran los trabajadores dando de beber a sus caballos en el río. Este párrafo revela una de las imágenes más simples, pero profundamente cargadas de simbolismo, que Chejov maneja a lo largo de la historia. El huerto de las viudas no es solo un terreno cultivado, sino un territorio marcado por la pérdida y la supervivencia. La presencia de las viudas como cuidadoras de este espacio se convierte en una metáfora de la desolación y el ciclo de la vida, de la existencia humana marcada por la ausencia. La muerte, o la ausencia de una figura masculina, da forma al espacio. Y es que, en la cultura rusa de la época, las viudas representaban la fragilidad de la vida y la constancia de la pérdida. La fogata que arde con un crujido intenso es otro símbolo que resuena en la atmósfera de este pasaje. El fuego en el relato no es simplemente una fuente de calor, sino también una representación de la fragilidad y la transitoriedad de las cosas. El crujido, ese sonido profundo y penetrante, puede ser escuchado como una manifestación de las cicatrices emocionales de los personajes. Ese eco que persiste en la memoria colectiva, el recuerdo de la tragedia y la resignación. La descripción de las dos mujeres, Vasilisa y Luqueria, es igualmente significativa. Vasilisa, la madre, se describe como alta y regordeta, una mujer que parece estar al margen de la juventud, tal vez un reflejo de la fortaleza que ofrece la experiencia. La figura de Luqueria, sin embargo, más vulnerable, picada de viruela, refleja una condición marcada no solo por la enfermedad física, sino también por una fragilidad emocional que parece ser el resultado de una vida marcada por las dificultades. La cara de tonta que se le atribuye puede parecer cruel, pero en realidad es una crítica a las expectativas sociales sobre las mujeres, un juzgar superficialmente sin comprender las profundidades de su ser. La aparente simplicidad de su imagen oculta, quizás, una vida interior rica y compleja que solo se muestra en la quietud de su labor cotidiana. La escena de los hombres dando de beber en el río y las voces a lo lejos, el sonido de la vida que sigue mientras ellos se mantienen al margen, refuerza la sensación de que Iván está atrapado en un espacio marginal entre las generaciones, entre los recuerdos de su hogar y los recuerdos de aquellos que han quedado atrás. «Así que ha vuelto el invierno», dijo el estudiante, acercándose a la fogata. «Buenas noches». Vasilisa se sobresaltó, pero enseguida lo reconoció y sonrió cordialmente. «Cielos, no sabía que eras tú», dijo. «Eso significa que algún día serás rico». Hablaron. Vasilisa, una mujer de mundo que había servido a la nobleza, primero como nodriza, luego como niñera, se expresaba con refinamiento, y una sonrisa suave y sobria nunca abandonó su rostro. Su hija Luqueria, una campesina del pueblo que había sido golpeada por su marido, simplemente miró al estudiante con los ojos entornados y no dijo nada. Tenía una expresión extraña, como si fuera sordomuda. Este párrafo marca una transición sutil, pero poderosa en la historia. Por primera vez, Iván deja de ser un observador pasivo del entorno para iniciar un diálogo. Y no cualquier diálogo, uno junto al fuego, con mujeres marcadas por el dolor y el abandono. La frase que pronuncia, «así que ha vuelto el invierno», más allá del comentario climático,
funciona como un símbolo del regreso del frío emocional, de la aspereza de la vida, ese invierno existencial que ha venido sintiendo desde el inicio del relato. No es solo el clima lo que ha cambiado, sino su propia percepción del mundo. Un mundo que, hasta hace poco, creía ordenado y que ahora se revela frío, sombrío, igual desde siempre. El hecho de que Vasilisa se sobresalte y luego lo reconozca encierra una ternura sencilla pero poderosa. Su cordialidad inmediata nos muestra que, pese a las sombras, aún hay gestos cálidos que sobreviven en los rincones más olvidados. La frase que ella pronuncia: "Eso significa que algún día serás rico", parece un dicho popular, pero también puede interpretarse como una proyección esperanzadora, como si su gesto fuera una pequeña chispa de luz, una creencia nacida del anhelo, para contrarrestar la dureza de la vida. Vasilisa no es una campesina más. Su pasado, ligado a la nobleza, la convierte en una figura ambigua. Ha estado cerca del poder, pero vive ahora en la pobreza y el olvido. Su refinamiento al hablar contrasta con el entorno árido en el que vive. Y esto le da una dimensión trágica y noble a la vez. Su sonrisa suave y sobria, constante, puede leerse como una máscara aprendida en sus años de servicio, o como una resistencia interior, una forma de dignidad frente a la ruina. En cambio, Luqueria representa la herida muda. Ha sido golpeada por su marido, y aunque no se nos dice mucho más, eso basta. Su silencio, su mirada entornada, su expresión como si fuera sordomuda, transmite un dolor más hondo que cualquier palabra. No necesita hablar para que sintamos su presencia como un símbolo del sufrimiento callado, ese que se perpetúa de generación en generación sin que nadie lo interrumpa. Ella es como la tierra reseca, como el invierno mismo. No grita, no se queja, solo sobrevive. En su mudez hay una acusación silenciosa contra el mundo. Fue en una noche tan fría como esta que el apóstol Pedro se calentó junto al fuego, dijo el estudiante, extendiendo las manos hacia las llamas. Es decir, también debía de hacer frío. Ah, qué noche tan terrible debió ser, abuela. Una noche terriblemente triste, interminable. Miró hacia la oscuridad circundante. Sacudió la cabeza bruscamente y preguntó: «Supongo que ayer estuviste leyendo las 12 lecturas de los Evangelios». «Sí», respondió Vasilisa. Si recuerdan, en la última cena, Pedro le dijo a Jesús: «Estoy dispuesto a ir contigo a la oscuridad y a la muerte». Y nuestro Señor le respondió así: «Pedro, te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Este es el momento en que el relato se abre como una flor al sentido profundo del alma humana. Lo que hasta ahora era solo frío, silencio y resignación, se transforma en un puente entre el presente y lo eterno. Iván, en su intento por darle forma a su angustia, recurre a un relato bíblico, pero no a cualquiera. Elige uno de los instantes más frágiles y humanos del Evangelio: la negación de Pedro. El fuego ya no es solo una fuente de calor físico, es el símbolo del umbral, del momento en que la conciencia se enciende. Junto a ese fuego, Pedro negó a Jesús. Y ahora, junto a este otro fuego, siglos después, Iván revive esa escena como si el tiempo no hubiera pasado. Esta es una de las ideas clave del cuento. El tiempo no destruye lo esencial. Lo humano se repite en cada época, porque el alma, el miedo, la culpa y la redención son constantes. Cuando Iván dice, debía de hacer frío, no solo habla del clima, habla del frío existencial, del miedo que congela el alma, del dolor de no estar a la altura de aquello en lo que uno cree. Y cuando exclama, «¡Qué noche tan terrible debió ser!»,
abuela. No lo hace con superioridad, sino con una empatía creciente, como si por primera vez comprendiera el dolor de otro, el dolor de Pedro y por extensión el de todos los que han fallado alguna vez. La mención a las 12 lecturas de los Evangelios no es casual. Es Viernes Santo y este detalle conecta el relato con el contexto espiritual de la Pascua. Pero más allá de la liturgia, Basilisa responde con un simple sí. Ese sí no es un acto intelectual, sino una forma de comunión silenciosa. Ella también carga con su propio dolor, y cuando Iván recuerda las palabras de Jesús a Pedro, lo hace con una claridad casi dolorosa, como si comenzara a entender que la historia sagrada no es un cuento lejano, sino un espejo de lo que todos vivimos. Después de la cena, Jesús sufrió la agonía de la muerte en el huerto y oró. Y el pobre Pedro estaba desfallecido y débil, con los párpados pesados, y no podía resistir el sueño. Se durmió. Entonces, como saben, Judas esa misma noche besó a Jesús y lo entregó a los verdugos. Lo llevaron atado ante el sumo sacerdote y lo azotaron. Mientras que Pedro, exhausto y atormentado por la angustia y la alarma, no había dormido lo suficiente, ¿comprenden? Y presentía que algo terrible iba a suceder en la tierra en cualquier momento. Lo seguía. Amaba a Jesús apasionadamente, hasta la locura, y ahora veía de lejos cómo lo golpeaban. Luqueria dejó las cucharas y fijó una mirada inamovible en el estudiante. Aquí, el relato bíblico cobra vida en la voz de Iván, pero lo hace con una intensidad emocional que lo desborda. No está narrando como un estudiante que repite un pasaje leído. Está encarnando el dolor de Pedro, casi como si lo sintiera en carne propia. Su voz tiembla, vacila, se llena de compasión. Y no es casual. Cuando dice, no había dormido lo suficiente, ¿comprenden? Está humanizando a Pedro. Ya no es solo un apóstol que falló, es un hombre agotado, arrastrado por la culpa, por el amor desesperado, por el terror de no saber cómo enfrentar lo inevitable. Esa frase, tan simple, tan cotidiana, rompe la distancia entre el personaje sagrado y la experiencia humana. El Pedro que Iván describe no es un traidor, sino un alma desbordada, vencida por el miedo y el cansancio, pero llena de amor. Su fragilidad no lo despoja de dignidad, al contrario, lo hace más cercano. Y este retrato, que nace de la boca de un joven estudiante, transforma la atmósfera de la escena. El detalle más impactante del párrafo es el gesto de Luqueria. Luqueria dejó las cucharas y fijó una mirada inamovible en el estudiante. Hasta ahora, Luqueria había sido un personaje casi pasivo, una figura rota por la vida, silenciosa, apagada. Pero algo en las palabras de Iván rompe esa barrera. Es como si el relato hubiera tocado algo enterrado muy profundamente en ella. Un recuerdo, un dolor, una herida, o simplemente una verdad que había olvidado que existía. Este instante marca un punto de inflexión. La palabra ha hecho su trabajo, ha conmovido, ha despertado, y no solo en Luqueria, sino también en Iván, que comienza a comprender, sin saberlo del todo, el poder real de su relato. Llegaron a casa del sumo sacerdote, continuó. Comenzaron a interrogar a Jesús, y mientras tanto, los trabajadores hicieron una fogata en el patio, pues hacía frío, y se calentaron. Pedro también estaba con ellos cerca de la fogata, calentándose, como yo ahora. Una mujer, al verlo, dijo, «Este hombre también estaba con Jesús». Eso equivalía a decir que también él debía ser llevado para interrogarlo. Y todos los trabajadores que estaban cerca del fuego
Debieron mirarlo con sospecha y severidad, mientras él se quedaba desconcertado y decía: «No lo conozco». Poco después, alguien volvió a reconocer que era uno de los discípulos de Jesús y dijo: «Tú también eres uno de ellos». Pero él lo negó nuevamente. Y por tercera vez alguien se volvió hacia él: «¿Cómo es que no te vi hoy con él en el huerto?». Por tercera vez lo negó. E inmediatamente después cantó un gallo, y Pedro, mirando a Jesús desde lejos, recordó las palabras que le había dicho en la cena. Recordó, volvió en sí, salió del patio y lloró amargamente, amargamente. En el Evangelio está escrito: salió y lloró amargamente. Puedo imaginar ese jardín silencioso y terriblemente oscuro, esos sollozos apagados, apenas audibles en el silencio. Este fragmento es el corazón emocional del cuento. Aquí se concentra la tensión espiritual y humana que Chekhov ha ido sembrando desde el principio. En este momento, Iván ya no está simplemente contando una historia. Él es Pedro, el frío de la noche, el fuego, la presión, el miedo. Todo lo que describe no es una narración distante, es una identificación visceral con la fragilidad humana. La comparación es directa y cargada de sentido. Calentándose, como yo ahora. Este paralelismo no es accidental. Iván se ve a sí mismo en Pedro, un joven vulnerable, con hambre, frío, con la incertidumbre de la vida aplastándolo. Y, como Pedro, también está buscando respuestas, también se tambalea ante la oscuridad del mundo. Cada negación que recuerda tiene el peso de un puñal. No lo conozco. No es solo Pedro quien habla. Es el alma humana atemorizada ante el dolor, la pérdida, la persecución. Cada vez que Pedro niega, lo hace desde el miedo, pero también desde la impotencia. Y eso lo hace profundamente real, cercano, desgarrador. El momento más demoledor es cuando canta el gallo. Ese instante de revelación, de regreso a la conciencia, es devastador. Recordó, volvió en sí, salió del patio y lloró amargamente. Ese amargamente, repetido, enfatizado, no es una lágrima decorativa. Es el llanto de quien se descubre a sí mismo frágil, contradictorio, humano. Y entonces Iván concluye: puedo imaginar ese jardín silencioso y terriblemente oscuro, esos sollozos apagados, apenas audibles en el silencio. Aquí la empatía ha alcanzado su punto más alto. No hay juicio, no hay moraleja forzada, solo hay comprensión. Iván ha penetrado el alma de Pedro, ha tocado el fondo del arrepentimiento humano, de esa oscuridad donde aún brilla la llama del amor y la vergüenza. El estudiante suspiró y se sumió en sus pensamientos. Sin dejar de sonreír, Basilisa rompió a llorar de repente y grandes y copiosas lágrimas corrieron por sus mejillas. Se protegió la cara del fuego con la manga, como avergonzada de sus lágrimas, mientras Lukeria la miraba fijamente y se sonrojó. Su expresión se tornó tensa y pesada, como la de quien reprime un dolor terrible. El cuento, que había comenzado con una caminata fría y un estudiante con hambre, ha tocado el alma de dos mujeres, pero no por lo que se dice de Pedro o Jesús, sino por cómo se dijo. Basilisa no llora por piedad religiosa, ni por un sentimentalismo superficial. Llora porque, en ese instante, algo en ella despierta, algo que tal vez había estado dormido por años. Esa imagen de Pedro llorando en la oscuridad, reconociendo su traición, rompe el dique de la memoria, del dolor acumulado, de los silencios guardados. Ella ha sentido esa verdad y por eso rompe en llanto. Y es aún más conmovedor que sonríe mientras llora, porque ese dolor, aunque inmenso, es liberador.
Es como si la historia del Evangelio no solo le recordara el sufrimiento de Pedro, sino el suyo propio, el de su hija, el de todo lo humano. Luqueria, que había permanecido muda y con expresión tonta, también reacciona. Se sonrojó. Su expresión se tornó tensa y pesada, como la de quien reprime un dolor terrible. Ella no llora, pero el relato ha traspasado la barrera de su silencio. Ya no parece una campesina simplona o alelada. Ahora se revela como alguien profundamente herida, contenida, con una tormenta por dentro. La negación de Pedro, su miedo, su arrepentimiento, le hablan directamente. Ella también se ha sentido expuesta, mirada, juzgada, negada, y también ha callado muchas veces, probablemente por sobrevivir. Este fragmento es silenciosamente potente. No hay moraleja explícita, no hay enseñanza directa. Lo que hay es una reacción auténtica y profundamente humana al acto de contar una historia significativa. Porque sin saberlo, el estudiante ha hecho mucho más que compartir un pasaje bíblico. Ha tocado el alma de dos personas, ha removido su dolor, les ha recordado su humanidad compartida. Y ese impacto, como veremos en el desenlace, lo transformará también a él. Los trabajadores regresaron del río, y uno de ellos, a caballo, estaba muy cerca, y la luz del fuego lo iluminó. El estudiante se despidió de las viudas y continuó. De nuevo la oscuridad lo envolvió, y sus dedos comenzaron a entumecerse. Soplaba un viento cruel. El invierno había regresado con fuerza, y no parecía que el domingo de Pascua fuera pasado mañana. Aquí se vuelve a la realidad. La vida sigue. El momento íntimo se cierra, pero ya nada es igual. Algo se ha movido. Vuelve el invierno, pero algo ha cambiado. Aquí está uno de los recursos más hermosos de Chejov. El contraste entre el invierno externo y lo que está por suceder dentro del alma del estudiante. Aunque el clima es hostil, el alma se está calentando. El mundo sigue frío, pero una pequeña chispa ha comenzado a encenderse en su interior. Ahora el estudiante pensó en Vasilisa, puesto que había derramado lágrimas, todo lo que le había sucedido a Pedro la noche anterior a la crucifixión. Debía haber tenido algún significado especial para ella. Miró hacia atrás. El fuego solitario titilaba apaciblemente en la oscuridad, y ya no se veían figuras cerca. Una vez más, el estudiante reflexionó que, dado que Vasilisa había llorado y su hija se había conmovido profundamente, era obvio que lo que acababa de contarles sobre sucesos de siglos atrás tenía algún significado para el presente, para ambas mujeres, para este pueblo, para él mismo y para todos. La anciana había llorado, no porque él pudiera contar la historia de forma conmovedora, sino porque Pedro estaba cerca de ella y porque todo su ser estaba preocupado por lo que pasaba en el alma de Pedro. Este fragmento es el corazón del cuento. Aquí se revela lo que Chejov construyó en silencio desde el inicio, el momento en que todo cobra sentido, una revelación íntima sobre la conexión entre el pasado y el presente, entre la historia sagrada y la vida cotidiana, entre el alma de un pescador del siglo I y la de una viuda rusa campesina. El estudiante empieza a comprender que la historia no es solo historia, que cuando se cuenta con verdad, con alma, toca algo muy real en quienes escuchan. Vasilisa no lloró por pena ni por religiosidad. Lloró porque Pedro era real para ella, porque su historia le habló directamente al corazón. Este es un momento de despertar espiritual para el joven. Algo se enciende en su interior. La conciencia de que lo bello, lo sagrado, lo humano es universal.
que no hay distancia real entre Jerusalén y una aldea rusa, ni entre Pedro y un alma campesina. Lo que les ocurrió a los apóstoles no es un hecho lejano, es una experiencia humana que aún vive en nosotros. Este es el instante en que el estudiante trasciende su rol de espectador y se convierte, sin saberlo, en narrador de lo sagrado. Y no porque tenga un gran talento, sino porque lo que cuenta tiene verdad. Es como si Chekhov nos dijera: no subestimes jamás el alma humana. Aunque parezca endurecida, silenciosa o lejana, una chispa de verdad puede encenderla. El estudiante, que al principio solo pensaba en el frío, en el hambre, en la oscuridad, ahora está pensando en la conexión invisible entre las almas, y eso lo transforma. Su corazón se llenó de alegría, e incluso se detuvo un momento para recuperar el aliento. El pasado, pensó, está ligado al presente por una cadena ininterrumpida de acontecimientos, cada uno derivado del otro, y le pareció que acababa de presenciar ambos extremos de esa cadena. Al tocar un extremo, el otro empezó a temblar. Tras cruzar el río en transbordador y subir la colina, contempló su pueblo natal y hacia el oeste, donde brillaba una estrecha franja de frío atardecer carmesí, y reflexionó sobre cómo la verdad y la belleza que habían guiado la vida humana allí, en el jardín y en el patio del palacio del sumo sacerdote, y que habían continuado ininterrumpidas hasta el presente, eran los aspectos más importantes de la vida del hombre y de toda la vida terrenal. Una sensación de juventud, salud, vigor. Solo tenía 22 años. Y una indescriptiblemente dulce expectativa de felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad, se apoderó de él. Y la vida parecía fascinante, maravillosa y dotada de un significado sublime. Este último fragmento es, en muchos sentidos, una joya de sutileza espiritual y profundidad emocional. Lo que empezó como una noche de invierno, fría y casi insignificante, termina con una revelación que transforma al joven por dentro. No fue el fuego, ni la conversación. Fue el temblor en el alma de otro ser humano lo que lo despertó. Aquí Chekhov nos ofrece la clave de toda la historia. La conciencia de que nada está desconectado. Que cada acto, cada emoción humana, forma parte de una misma corriente universal. Y lo más hermoso, el estudiante no lo aprendió en un aula, sino en el rostro silencioso de una viuda campesina que, al oír la historia de Pedro, lloró como si recordara algo suyo, algo muy íntimo. Nos dice que, al hablar del dolor, del amor, del arrepentimiento de alguien de hace siglos, tocamos el alma de quienes viven hoy. La humanidad está unida por una cadena invisible que nos conecta a través del tiempo. Y ese temblor es la emoción, el eco del alma humana, repitiéndose en distintas voces. Chekhov no menciona el poder, ni el dinero, ni el éxito. Solo la verdad, aquello que resuena en lo profundo, y la belleza, no como ornamento, sino como experiencia transformadora. Esas dos cosas, dice, han guiado la historia humana desde el jardín hasta el presente. Con la última frase, el cuento se eleva desde el invierno a la esperanza. No es un final cursi ni el típico final feliz. Es un despertar interior. El estudiante sigue siendo el mismo joven pobre, hambriento, cansado. Pero ahora sabe que la vida tiene sentido. No porque haya cambiado el mundo, sino porque algo dentro de él se ha encendido. Y así termina este breve pero poderoso relato. Iván comenzó la tarde envuelto en el frío, la desesperanza y la idea de que nada podía cambiar. Pero bastó ver a esa mujer llorar al escuchar la historia de Pedro, para que algo se moviera dentro de él. No porque llorara por Pedro,
sino porque su historia tocó algo muy íntimo, algo que quizás ella también vivió. Entonces, Iván comprendió que el alma humana no ha cambiado, que hay algo eterno en la compasión, en el dolor compartido, en la verdad que se transmite de corazón a corazón, que incluso en el silencio más hondo, una chispa puede prender el fuego. Y cuando eso pasa, el corazón entiende y despierta. Si esta historia te tocó, te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y sobre todo, que me cuentes en los comentarios qué otros relatos les gustaría que exploremos juntos. Muchas gracias por estar aquí.